Parte 2. Los hábitos de las organizaciones de éxito. Hábitos básicos, o la balada de Paul. ¿Qué hábitos son los más importantes? Un borrascoso día de octubre de 1987. Un tropel de destacados inversores de Wall Street y analistas bursátiles se reunieron en el salón de baile de un elegante hotel de Manhattan. Estaban allí para conocer al nuevo consejero delegado de la Aluminum Company of America, o Alcoa por su nombre popular. Una empresa que durante casi un siglo lo había fabricado todo, desde el papel de aluminio que recubre los Hershey's Kisses y las latas de Coca-Cola, hasta los tornillos utilizados en la construcción de los satélites. El fundador de Alcoa había inventado hace un siglo el proceso para la fundición del aluminio, y desde entonces había sido una de las compañías más poderosas del planeta. Muchas de las personas que estaban allí habían invertido millones en las acciones de Alcoa y disfrutado de unos beneficios regulares. No obstante, el año pasado los inversores habían empezado a quejarse. La dirección de Alcoa había cometido un fallo tras otro, intentando expandirse con nuevas líneas de productos mientras la competencia les robaba a los clientes y sus beneficios. Así que cuando la junta directiva de Alcoa anunció que iba a cambiar al director, hubo una palpable sensación de alivio. No obstante, ese alivio se convirtió en desasosiego cuando anunciaron su elección. El nuevo gerente iba a ser un antiguo funcionario del gobierno que se llamaba Paul O'Neill. Muchos en Wall Street nunca habían oído hablar de él. Cuando Alcoa programó este encuentro de bienvenida en el salón de baile de Manhattan, todos los inversores importantes pidieron una invitación. Cuando quedaban unos minutos para el mediodía, O'Neill subió al estrado. Tenía 51 años, llevaba un traje gris de raya diplomática y una corbata clásica de color rojo. Tenía el pelo blanco y una postura erguida propia de un militar. Subió ágilmente los escalones y les regaló una cálida sonrisa. Su mirada era digna, sólida y denotaba seguridad en sí mismo, típica de gerente general. Entonces empezó a hablar. Quiero hablarles de la prevención del riesgo laboral, les dijo. Cada año, muchos trabajadores de Alcoa sufren graves accidentes que les obligan a perder algún día de trabajo. Nuestro historial de seguridad laboral es mejor que el de la media de las empresas estadounidenses, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestros empleados trabajan con metales a 800 grados centígrados y con maquinaria que puede arrancarles un brazo. Pero eso no basta. ¿Voy a hacer que Alcoa sea la compañía más segura de Estados Unidos? Busco el efecto cero en accidentes laborales. El público se sorprendió. Estas reuniones suelen seguir siempre el mismo guión. El nuevo gerente empieza con una introducción, bromea sobre su persona en un acto de falsa modestia. Me pasé el tiempo durmiendo cuando estaba en la Facultad de Ciencias Empresariales de Harvard, por ejemplo. Luego promete incrementar los beneficios y abarratar los oficios. Después toca vilipendiar los impuestos, las normativas empresariales y a veces con una exaltación propia de una experiencia directa en un tribunal de divorcios a los abogados. Por último, la charla termina con un aluvión de palabras de moda: sinergia, dimensionamiento idóneo y competencia cooperativa, tras lo cual todo el mundo puede regresar a su trabajo con la garantía de que el capitalismo está a salvo un día más. O'Neill no habló de las ganancias, ni mencionó los impuestos. No dijo nada de estar sintonizados para conseguir una ventaja sinérgica en el mercado en la que todos salgamos ganando, por lo que los oyentes sabían, dada su charla sobre seguridad en el trabajo, O'Neill podía ser partidario de la prorregulación. Era una perspectiva aterradora. Antes de seguir, dijo O'Neill, quiero destacar que en este salón hay seguridad. Señaló la parte posterior de la sala. Hay un par de puertas al fondo y en el caso improbable de incendio u otra emergencia deberíamos salir tranquilamente por allí, bajar la escalera hasta el vestíbulo y abandonar el edificio. Silencio absoluto. El único ruido era el murmullo del tráfico que se filtraba por las ventanas. Seguridad, salidas de incendios. ¿Es un chiste? Uno de los inversores de la audiencia sabía que O'Neill había estado en Washington, D.C. durante los años 60. Este hombre debe haber tomado muchas drogas, pensó. Al final, alguien levantó la mano y preguntó sobre los inventarios de la división aeroespacial. Otro preguntó sobre el coeficiente de capital de la compañía. Creo que no me han oído, dijo O'Neill. Si queremos entender por qué Alcoa está como está, hemos de fijarnos en nuestras cifras de seguridad. Si reducirnos los accidentes laborales no será por las palabras de ánimo o las tonterías que a veces oyen decir a otros gerentes. Será debido a que las personas de esta empresa han aceptado formar parte de algo importante, porque se han comprometido a crear un hábito de excelencia. La seguridad será el indicativo de que estamos progresando en cambiar nuestros hábitos en toda la institución. Así es como tendrán que evaluarnos.
Los inversores casi salieron en estampida al terminar la presentación. Uno cruzó el vestíbulo corriendo para encontrar un teléfono público y llamar a sus 20 mejores clientes. Les dije que la junta había contratado a un hippie loco para el pues. Toy que se iba a cargar la compañía, me dijo ese inversor. Les ordené que vendieran sus acciones inmediatamente antes de que todos los demás asistentes empezaran a llamar a sus clientes para decirles lo mismo. Fue el peor consejo que he dado en mi carrera. Al cabo de un año de la charla de O'Neill, los beneficios de Alcoa se dispararon hasta alcanzar un récord. Cuando O'Neill se jubiló en el año 2000, los ingresos netos de la compañía se habían quintuplicado desde su llegada y su capitalización bursátil había ascendido a $27,000 millones. Alguien que hubiera invertido $1 millón en Alcoa el día en que contrataron a O'Neill habría ganado otro tanto en dividendos durante el tiempo en que estuvo al mando de la compañía, y se habría quintuplicado el valor de sus acciones hasta el día en que se jubiló. Pero lo más importante es que todo esto sucedió mientras Alcoa se convertía en una de las compañías con mayor seguridad laboral del mundo. Antes de la llegada de O'Neill, casi todas las plantas de Alcoa contabilizaban al menos un accidente laboral a la semana. Cuando se puso en práctica su plan de prevención de riesgos, algunas plantas estuvieron años sin que un solo empleado perdiera un día de trabajo debido a un accidente. El índice de accidentes laborales descendió una 20ª parte con respecto a la media en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo consiguió O'Neill que una de las compañías más grandes, importantes y potencialmente peligrosas se convirtiera en una máquina de ganancias y en un bastión de la seguridad laboral, atacando un hábito y luego observando la onda expansiva de los cambios por toda la organización? Sabía que tenía que transformar Alcoa, me dijo O'Neill, pero no se le puede ordenar a la gente que cambie. El cerebro no funciona así, de forma que decidí que iba a empezar por concentrarme en una cosa. Si podía empezar a cambiar los hábitos en torno a algo, eso se expandiría por toda la empresa. O'Neill creía que algunos hábitos tienen el poder de iniciar una reacción en cadena, cambiando otros hábitos a medida que se instauran en una organización. Es decir, algunos hábitos importan más que otros para rehacer los negocios y la vida. Son hábitos básicos y pueden influir en el modo en que trabajan, comen, juegan, viven, gastan y se comunican las personas. Los hábitos básicos inician un proceso que con el tiempo lo transforma todo. Los hábitos básicos dicen que el éxito no depende de que todo salga bien, sino de identificar unas cuantas prioridades clave y convertirlas en poderosas palancas. En la primera parte de este libro he explicado cómo funcionan los hábitos, cómo se pueden crear y cambiar. Pero ¿por dónde debería empezar un aspirante a controlar sus hábitos? La respuesta a esa pregunta está en comprender los hábitos básicos. Los hábitos que más importan son aquellos que cuando empiezan a cambiar desplazan y rehacen otros patrones. Los hábitos básicos explican cómo Michael Phelps llegó a ser campeón olímpico y por qué algunos alumnos universitarios son mejores que sus compañeros. Describen por qué algunas personas, después de intentarlo durante años, de pronto adelgazan 20 kilos a la vez, que se vuelven más productivas en su trabajo y llegan a tiempo a su casa para cenar con sus hijos. Los hábitos básicos explican cómo Alcoa llegó a ser una de las empresas con una cotización más alta en el índice Dow Jones, a la vez que se convirtió en uno de los lugares más seguros sobre la Tierra. Cuando Alcoa le propuso a O'Neill que ocupara el cargo de gerente de la compañía, él no estaba seguro de querer ese puesto. Ya había ganado mucho dinero en su vida y a su esposa le gustaba Connecticut, que es donde vivían. No sabía nada de Pittsburgh, donde Alcoa tenía su central. Pero antes de rechazar la oferta, O'Neill les pidió que le dejaran un tiempo para reflexionar. Para tomar la decisión, empezó a confeccionar una lista sobre cuáles serían sus principales prioridades si aceptaba el puesto. O'Neill siempre había creído mucho en las listas. Las listas eran su forma de organizarse la vida. Cuando estaba en la escuela universitaria en la ciudad de Fresno, California, donde terminó sus estudios en algo más de 3 años, a la vez que trabajaba 30 horas a la semana, O'Neill había hecho una lista de todo lo que quería hacer en su vida. Entre las primeras cosas estaba hacer algo único. Tras graduarse en 1960, siguiendo los consejos de un amigo, recogió una solicitud para acceder a una oferta de empleo público del gobierno federal para estudiantes
y junto con otros 300,000 más, hizo las oposiciones para un puesto estatal. Seleccionaron a 3,000 personas para las entrevistas. A 300 les ofrecieron un puesto. O'Neill fue una de ellas. Empezó en un puesto directivo intermedio en la Veterans Administration, Administración para los Veteranos, y le pidieron que aprendiera informática. Todo ese tiempo, O'Neill siguió haciendo sus listas, anotando por qué algunos proyectos tenían más éxito que otros, qué contratistas cumplían y cuáles no. Cada año le ascendían. Y a medida que fue ascendiendo en la BAA, se fue creando la reputación de persona, cuyas listas siempre parecían incluir una Wii de visto que indicaba que había resuelto un problema. A mediados de la década de 1960, esas habilidades estaban muy solicitadas en Washington, D.C. Robert McNamara acababa de reestructurar el Pentágono, contratando a un grupo de jóvenes matemáticos, estadistas y programadores informáticos. El presidente Johnson quería tener sus propios niños prodigio, así que reclutaron a O'Neill para la que acabaría siendo conocida como la Oficina de Administración y presupuesto, uno de los organismos más poderosos. En una década, cuando tenía 38 años, le ascendieron a director adjunto y de pronto se convirtió en una de las personas más influyentes de la ciudad. Allí es donde realmente comenzó la formación de O'Neill en los hábitos organizativos. Una de sus primeras funciones fue crear un entorno no analítico para estudiar cómo gastaba el Estado su presupuesto en salud pública. Pronto se dio cuenta de que los esfuerzos del gobierno, que deberían haberse guiado por reglas lógicas y prioridades deliberadas, eran dirigidos por extraños procesos institucionales que, en muchos aspectos, actuaban como si fueran hábitos. Los burócratas y políticos, en lugar de tomar decisiones, respondían a las señales con rutinas automáticas a fin de conseguir recompensas como promociones o reelecciones. Era el bucle del hábito, que se había expandido a miles de personas y a miles de millones de dólares. Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, el Congreso había creado un programa para construir hospitales para la comunidad. Un cuarto de siglo después, todavía seguían con el proyecto, así que siempre que los legisladores destinaban nuevos fondos a salud pública, los burócratas inmediatamente empezaban a construir. Las ciudades donde se construían los nuevos hospitales no necesariamente necesitaban más camas de hospital, pero eso no importaba. Lo que importaba era erigir una gran estructura que un político pudiera señalar con el dedo cuando estuviera en su campaña electoral. Los empleados federales se pasaban meses discutiendo sobre si las cortinas tenían que ser azules o amarillas, pensando si las habitaciones de los pacientes debían tener una o dos televisiones, diseñando las zonas de control de enfermería, asuntos sin importancia. Me dijo Onsich, la mayoría de las veces nadie le consultaba a la ciudad si quería un hospital. Los burócratas habían adquirido el hábito de resolver todos los problemas médicos construyendo algo para que algún congresista pudiera decir, esto lo he hecho yo. Yo. No tenía ningún sentido, pero todo el mundo hacía lo mismo una y otra vez. Los investigadores han descubierto hábitos institucionales en casi todas las compañías u organizaciones que han revisado. Las personas tienen hábitos, los grupos tienen rutinas, escribió el académico Geoffrey Hudson, que se pasó toda su vida profesional examinando los patrones organizativos. Las rutinas en esas organizaciones son análogas a los hábitos. Para O'Neill, este tipo de hábitos era peligroso. Básicamente, estamos cediendo la toma de decisiones a un proceso que ha tenido lugar sin pensar, dijo O'Neill. Pero en otras instituciones, donde se respiraba el aire del cambio, los buenos hábitos organizativos estaban creando el éxito. Algunos departamentos de la NASA, por ejemplo, se estaban adelantando instaurando deliberadamente rutinas organizativas que fomentaran que los ingenieros asumieran más riesgos. Cuando explotaban cohetes no tripulados en el despegue, los jefes de los departamentos aplaudían para que todo el mundo supiera que su división lo había intentado. Y, aunque había fracasado, al menos lo había intentado. Al final, el centro de misión de control se llenaba de aplausos cada vez que explotaba algún caro artefacto. Se convirtió en un hábito de la organización. Pero veamos la Environmental Protection Agency, Agencia de Protección del Medio Ambiente, creada en 1970. El primer administrador de la EPA, William Ruckelshaus, diseñó conscientemente hábitos organizativos que incitaran a sus reguladores a ser agresivos en la ejecución. Cuando los abogados solicitaban permiso para presentar una demanda o la ejecución de una sentencia, la solicitud pasaba por un proceso de aprobación.
La respuesta por defecto era su autorización. El mensaje era claro. En la EPA, la agresividad tiene recompensa. En 1975, la EPA dictaba más de 1.500 normativas medioambientales nuevas al año. Cada vez que me fijaba en alguna parte del gobierno, descubría estos hábitos que parecían explicar por qué las cosas tenían éxito o fracasaban, me dijo O'Neill. Los mejores organismos entendían la importancia de las rutinas. Los peores estaban dirigidos a personas que jamás pensaban en ello y que luego se preguntaban por qué nadie seguía sus órdenes. En 1977, tras 16 años en Washington, D.C., O'Neill consideró que era el momento de marcharse. Trabajaba 15 horas al día, 7 días a la semana, y su esposa estaba harta de educar sola a 4 hijos. O'Neill dimitió y aceptó un puesto en International Paper, una mayor compañía mundial de pasta química y papel. Ulteriormente llegó a ser su presidente. Por aquel entonces, algunos de sus viejos amigos del gobierno formaban parte de la junta directiva de Alcoa. Cuando la compañía necesitó un nuevo gerente ejecutivo, pensaron en él, y así es como terminó escribiendo una lista de sus prioridades para decidir si aceptaba el puesto. En aquellos momentos, Alcoa tenía dificultades. Los críticos decían que los empleados de la compañía no eran lo bastante aptos y que la calidad de sus productos no era buena. Pero entre los primeros puestos de la lista de prioridades de O'Neill no había escrito calidad o eficiencia. En una compañía tan grande y antigua como Alcoa, no se puede pretender que de la noche a la mañana todo el mundo trabaje más o sea más productivo. El gerente anterior había intentado exigir unas mejoras y 15,000 trabajadores habían ido a la huelga. La cosa se puso tan fea que incluso llevaron maniquís a las zonas de aparcamiento, los vistieron de directores y los quemaron. Alcoa no era una familia feliz, me dijo una persona de aquellos tiempos. Más bien se parecía a la familia Manson, pero con el añadido del metal fundido. O'Neill llegó a la conclusión de que su máxima prioridad, si aceptaba el trabajo, tendría que ser algo que todos, sindicatos y ejecutivos, consideraran que era importante. Necesitaba algo que uniera a las personas, que les diera una razón para cambiar su forma de trabajar y de comunicarse. Me remití a lo básico, me dijo. Todo el mundo se merece salir del trabajo tan a salvo como ha entrado, ¿no le parece? No has de temer que alimentar a tu familia pueda costarte la vida. Eso fue en lo que quise concentrarme, en cambiar sus hábitos de seguridad. Al principio de su lista escribió seguridad y se marcó una meta audaz, 0 accidentes. Ese iba a ser su compromiso por mucho que costara. O'Neill decidió aceptar el trabajo. Me alegro de estar aquí, dijo O'Neill en una sala llena de trabajadores de una planta de fundición de Tennessee a los pocos meses de haber sido contratado. No todo había ido sobre ruedas. En Wall Street todavía estaban aterrados. Los sindicatos estaban preocupados. Algunos de los vicepresidentes de Alcoa se sentían ofendidos porque no se les había tenido en cuenta para ocupar el puesto principal. Y O'Neill seguía hablando de seguridad laboral. Estaré encantado de negociar con vosotros lo que haga falta, les dijo O'Neill. Estaba haciendo una gira por todas las plantas de Alcoa en Estados Unidos, tras la cual visitaría las instalaciones de la compañía en 31 países. Pero hay algo que nunca será negociable, y eso es la seguridad. No quiero oíros decir jamás que no hemos tomado todas las medidas necesarias para asegurarnos de que no vais a tener accidentes laborales. El que quiera rebatir en ese tema, llévalas de perder. La genialidad de su planteo era que, como es natural, nadie quería discutir con O'Neill respecto a ese tema. Los sindicatos habían estado luchando durante años para conseguir mejores normas de seguridad. Los directores tampoco querían contradecirle porque los accidentes laborales reducían la productividad y bajaban la moral. No obstante, lo que la mayoría de las personas no veían era que el plan de O'Neill de 0 accidentes implicaba la reestructuración más radical de la historia de Alcoa. O'Neill creía que la clave para proteger a sus empleados era comprender por qué se producían los accidentes laborales. Y para entender por qué sucedían los accidentes, se tenía que estudiar dónde estaba fallando el proceso de fabricación. Para entender por qué iban mal las cosas, había que traer personas que pudieran formar a los trabajadores en control de calidad y en procesos de trabajo más eficaces, para que fuera más fácil hacer las cosas bien, puesto que trabajar bien también implica trabajar con más seguridad. Resumiendo, para proteger a los trabajadores, Alcoa necesitaba llegar a ser la mejor compañía de aluminio y la más funcional del planeta. El plan de seguridad de O'Neill se diseñó de acuerdo con el bucle del hábito. Identificó una señal sencilla, un accidente laboral. Diseñó una rutina automática. Cada vez a que se produjera un accidente laboral, el presidente de la unidad tendría que informar de ello a O'Neill en las 24 horas siguientes y presentar un plan para garantizar que eso no volvería a pasar. Y una recompensa: las únicas personas que ascenderían serían las que siguieran el sistema.
Los presidentes de las unidades eran personas muy ocupadas. Para poder informar a O'Neill de un accidente laboral en un plazo de 24 horas, tenían que enterarse por boca de sus vicepresidentes en cuanto este se produjera. Así que los vicepresidentes tenían que estar en comunicación constante con los jefes de planta. Y los jefes de planta tenían que conseguir que cuando los trabajadores descubrieran algún problema, se lo comunicaran enseguida y tuvieran a mano una lista de sugerencias para que cuando el vicepresidente les pidiera un plan de acción ya hubiera un buzón lleno de posibilidades. Para poner todo esto en marcha, cada planta tenía que crear nuevos sistemas de comunicación que facilitaran que hasta el trabajador de menor grado pudiera hacer llegar una idea al ejecutivo de mayor rango 10 antes posible. Casi toda la jerarquía rígida de la compañía tenía que cambiar para acomodar el plan de seguridad de O'Neill. Estaba creando nuevos hábitos corporativos. A medida que cambiaban los patrones de seguridad de Alcoa, también cambiaban otros aspectos de la compañía con una rapidez sorprendente. Las normas a las que hacía años que se oponían los sindicatos, como medir la productividad individual de los trabajadores, fueron aceptadas de golpe, porque esas medidas ayudaban a todos a descubrir cuándo se descontrolaba alguna parte del proceso de manufacturación, planteando un riesgo de seguridad. Las políticas a las que tanto se habían resistido los directivos, como autorizar a los trabajadores para cerrar una línea de producción cuando el ritmo fuera abrumador, ahora eran bien recibidas, porque esa era la mejor forma de evitar los accidentes antes de que se produjeran. La compañía cambió en que algunos empleados empezaron a adoptar los hábitos de seguridad en otras áreas de su vida. Hace 2 o 3 años estaba en mi despacho mirando por la ventana el puente de la calle 9 y había unos hombres que estaban trabajando sin seguir los procedimientos correctos de seguridad, dijo Jeff Shockey, actual director de seguridad laboral de la compañía. Uno de ellos estaba de pie encima de la baranda, mientras que el otro les sujetaba el cinturón. No utilizaban arneses ni cuerdas de seguridad. Trabajaban para alguna empresa que no tenía nada que ver con nosotros. Pero sin pensarlo, me levanté de la silla, bajé 5 pisos, me dirigí hacia el puente y les dije a esos hombres que estaban arriesgando su vida que tenían que ponerse el arnés y el resto del equipo de seguridad. Los hombres le explicaron que su supervisor se había olvidado de traerles el equipo. Entonces, Shockey llamó a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional e hizo venir al supervisor. Otro ejecutivo me dijo que un día hizo detener una excavación cerca de su casa porque no utilizaban cajas para trincheras y les dio a todos una charla sobre la importancia de utilizar los procedimientos correctos. Era fin de semana y detuvo su coche con sus 2 hijos dentro para sermonear a los trabajadores de la ciudad sobre la seguridad al cavar trincheras. Eso no es natural, pero de eso se trata. Ahora hacemos cosas sin pensarlas. O'Neill nunca prometió que concentrarse en la seguridad laboral aumentaría las ganancias de Alcoa. Sin embargo, a medida que las nuevas rutinas se iban expandiendo por la organización, se fueron reduciendo los costes, aumentó la calidad y se disparó la productividad. Si el metal fundido lesionaba a sus empleados cuando salpicaba, entonces se tenía que rediseñar un sistema de vertido que produjera menos accidentes. También ahorraba dinero porque Alcoa perdía menos materia prima en los derrames. Si la máquina se estropeaba habitualmente, se sustituía, lo que implicaba menos riesgo de que un equipo defectuoso le arrancara un brazo a un empleado. Ello también implicaba productos de más calidad, porque, tal como descubrió Alcoa, el mal funcionamiento del equipo era la causa principal de que el aluminio fuera de calidad inferior. Los investigadores descubrieron dinámicas similares en docenas de entornos diferentes, incluida la vida privada de las personas. Veamos, por ejemplo, los estudios de la pasada década en los que se estudia el efecto de hacer ejercicio diariamente. Cuando las personas empiezan a hacer ejercicio de forma habitual, incluso aunque solo sea una vez a la semana, empiezan a cambiar, muchas veces inconscientemente, otros patrones en su vida que no tienen ninguna relación. Por lo general, las personas que hacen ejercicio empiezan a comer mejor y a ser más productivas en su trabajo, fuman menos y tienen más paciencia con sus compañeros de trabajo y con su familia. No usan tanto las tarjetas de crédito y tienen menos estrés. No se sabe exactamente por qué, pero para muchas personas hacer ejercicio es el hábito clave que desencadena un cambio generalizado.
Hacer ejercicio influye en todo, dice James Prochaska, un investigador de la Universidad de Rhode Island. Tiene algo que hace que sea más fácil adoptar otras buenas costumbres. Los estudios han demostrado que las familias que suelen cenar juntas parecen educar mejor a sus hijos para hacer los deberes, sacar mejores notas, tener más control emocional y más confianza en sí mismos. Hacerse la cama cada mañana está correlacionado con una mayor productividad, mayor sensación de bienestar y ser más capaz de ceñirse al presupuesto. No es que una comida familiar o una cama arreglada hagan que tengamos mejores notas o no gastemos tanto, pero por alguna razón esos cambios iniciales activan cadenas de reacción que ayudan a que se establezcan otros hábitos. Si nos concentramos en cambiar y en cultivar los hábitos esenciales, podemos producir cambios generalizados. Sin embargo, identificar los hábitos básicos es engañoso. Para descubrirlos, has de saber dónde tienes que mirar. Detectar los hábitos básicos significa buscar ciertas características. Los hábitos básicos ofrecen lo que conocernos dentro de la literatura académica como pequeños triunfos. Ayudan a que florezcan otros hábitos creando nuevas estructuras y establecen sistemas de trabajo en los que el cambio se vuelve contagioso. Pero tal como O'Neill y un sinfín de personas han descubierto, salvar el abismo entre comprender esos principios y utilizarlos requiere un poco de ingenio.